mucho gusto. Nosotros somos de la Universidad Vizcaya de las Américas de San Felipe, Baja California. Nosotros escogimos el bloque número 2 del tema de historia, así que esperemos que les guste este video. Y no olviden darle like a la publicación. Para comenzar, comprenderemos el fin de la Primera Guerra Mundial con el inicio de la Revolución Rusa. Pero, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó 4 años después, en 1918, con la victoria de la Triple Entente. Las causas que lo originaron fueron económicas, imperialismos, nacionalismos, alianzas y de armamento. Se le denominó mundial porque en ella se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, dividida en dos alianzas opuestas, la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. El Imperio Austrohúngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho ya en septiembre y octubre respectivamente, lo que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. Esta lucha se dio hasta 1933, fecha en que Hitler abolió la democracia. Esa fragilidad fue causada principalmente por la crisis económica de posguerra y sus secuelas sociales y políticas. El Imperio Austrohúngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho ya en septiembre y octubre respectivamente, lo que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa fue un gran movimiento poderoso, político, social y económico que estalló en 1917 en el Imperio Ruso. Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron 3. Políticas. Rusia se hallaba gobernada por el zar, el gran rey Nicolás II, que tenía poder ilimitado, sin dar cuenta de sus actos a nadie y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. Sociales, la nobleza y el pueblo. En condición verdaderamente denigrante, se encontraban los siervos, rezago del medievo llamados mujiks, que eran considerados como cosas. Y económicas, se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario que era la nobleza y la aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumisa en la más completa miseria e ignorancia. La Guerra Europea de 1914, o sea, la Primera Guerra Mundial, originó en Rusia la crisis del imperio de los romanos, de los zares, contra el cual se dirigía una larga y tenaz campaña, dentro y fuera del país, por elementos que proclamaban las más avanzadas ideas sociales y económicas. El zar Nicolás II fue obligado a abdicar el 15 de marzo de 1917. Y ahora, continuando con el video, hablaremos de la Revolución Rusa y la creación del primer Estado socialista. Punto de vista demográfico. Se debe contar con una gran masa de población, si bien desigualmente repartida por la inmensa geografía rusa. En 1913 había 159 millones de rusos, la mayoría, un 80%, asentada en la zona europea. Ahora bien, la estructura demográfica de la población estaba poco evolucionada, ya que si su natalidad sigue siendo alta, también lo es su mortalidad, en años en que, en la mayoría de los países modernizados de Europa, ha descendido. Además, la población activa mantiene una fuerte estructura campesina, 75% frente a un sector secundario de tan solo un 9% y un sector terciario del 16% muy poco desarrollado. Frente a un sector secundario de tan solo un 9% y un sector terciario del 16% muy poco desarrollado. Ahora, desde el punto de vista social, existía gran desigualdad, ya que la aristocracia rusa, al comenzar el siglo XX, sigue ocupando un lugar que preeminentemente no exentó. Por otra parte,
Hubo crisis desde la liberación de los siervos y la entrega de parte de sus tierras en 1861, pero, como decimos, la inmensa mayoría de la sociedad rusa era campesina. Los mujiks, que llegaban a sobrepasar los 110 millones, vivían en malas condiciones, ya que apenas disponían de tierra para trabajar, y la que se les entregó en 1861 aún no la habían pagado los kulaks, quienes eran pequeños propietarios del campo, pero no eran muy representativos. No la habían pagado los kulaks, quienes eran pequeños propietarios del campo, pero no eran muy representativos. El resto de los grupos sociales cuentan poco numéricamente. Artesanos, quizá los más numerosos pero escasamente influyentes. Comerciantes, no muy numerosos. Y obreros industriales, también muy pocos todavía. Punto número 2. Marxismo en Rusia. Nos detenemos ahora para ver cuándo y cómo los marxistas difunden en Rusia lo que unos consideran una ideología o un método científico de análisis y de acción. En Rusia, el primer enfrentamiento de tipo político-ideológico con el zarismo se inició con el grupo llamado los populistas. El populismo tuvo muchos y especiales seguidores, como lo fue Lavrov, Chernyshevsky y Kashev, con quienes mantuvieron correspondencia y mostraban su acuerdo en cuanto a la concepción de una revolución de base campesina con Marx y Engels. En los años 70 del siglo XIX, los populistas pusieron en marcha lo que pusieron por nombre la Marcha hacia el Pueblo, que es el contacto entre intelectuales, estudiantes y campesinos para organizar la revolución. Estos intentos fueron un fracaso y esto despertó desconfianza del campesinado ruso y así el control policial zarista impidió que se extendiera por el país. El populismo siguió intentando de nuevo realizar una revolución y crearon otro movimiento, Tierra y Libertad, que en la década de los años 80 mantuvo vivo el fuego de la revolución campesina contra el zarismo sin alcanzar ningún logro. El movimiento se dividió en dos formaciones: el grupo de Voluntad del Pueblo, que tomó la vía violenta, aun cuando no consiguió apenas nada, pero se hizo presente por atentar contra el zar Alejandro II en 1881. Otro grupo se inclinó por la vía reformista, organizando el Partido Socialista Revolucionario, que en los años 90 tuvo un buen número de seguidores entre los campesinos. En 1898 se creó el POST, Partido Obrero Socialdemócrata, que terminaría convirtiéndose en su día en el Partido Comunista Ruso. El POST celebró aquel mismo año su primer congreso en Minsk, donde un intelectual llamado Struve redactó el primer manifiesto del partido, y eso lo podemos resumir en 2 puntos. Aceptar las 12 etapas teóricas de la revolución. Primer punto: aceptar las 2 etapas teóricas de la revolución, la burguesa democrática y la proletaria socialista. Segundo punto: considerar en la práctica que la burguesía rusa no era suficientemente numerosa ni fuerte para llevar a cabo el primer estadio, por lo cual el proletariado ruso sería el que emprendería la revolución. Con todo, en el centro del POST llegó a la división encarnada por 2 conocidos líderes del momento, Plejánov y Lenin. La división propiamente dicha se produjo en 1903 en el segundo congreso del partido, donde se formaron 2 grupos. El primero, liderado por Plejánov, al frente de los mencheviques, que defendía la vía ortodoxa revolucionaria, es decir, realizar primero la revolución burguesa y que el proletariado se uniera para acabar con el feudalismo y la autocracia rusa. Y el segundo, encabezado por Lenin, al frente de los bolcheviques,
incitando a la revolución proletaria, ya que la burguesía liberal era incapaz de oponerse al régimen zarista de modo eficaz. Dadas estas circunstancias históricas de la Rusia zarista, los problemas fácticos del marxismo ruso empezaron a hacerse realidad, especialmente al no existir una clase revolucionaria que hiciera el cambio y no disponer de una base legal constitucional y parlamentaria que pudiera desarrollarlo. Políticamente, se produjo el primer brote revolucionario, una vez que tras la guerra ruso-japonesa estallaron motines, huelgas y se produjo un clima de agitación como protesta ante la calamitosa situación económica social del país desde los primeros años del siglo XX. Así, en enero de 1905, una gran multitud se dirigió al Palacio de Invierno en San Petersburgo, pensando entregar al zar las peticiones del pueblo. Los cosacos respondieron con disparos a discreción. Esta noticia de la matanza dio pie a numerosos levantamientos y huelgas de protesta en toda Rusia. Fue el momento en que los marineros del acorazado Potemkin de la flota rusa del Mar Negro se sublevaron. Por otra parte, la economía rusa en la coyuntura de la guerra era poco apropiada para entrar en una contienda a la que se vio abocada debido a los compromisos internacionales que tenía en vigor en aquel entonces. La industria armamentista rusa era muy poco significativa. Las comunicaciones en un país de la extensión de Rusia eran escasas, la producción industrial era débil, especialmente por la falta de ciertas materias primas y de combustible. Bueno, veremos el impacto que han ocasionado los gobiernos totalitarios en este siglo XX. Para empezar, veremos qué es un gobierno totalitario. Los gobiernos totalitarios son ideologías y movimientos, regímenes políticos con poderes únicos. Quiere decir que hay un solo partido para todos los ciudadanos, que solamente el que gobierna tiene la voz y el voto. Veremos qué tipos de gobiernos totalitarios hay. Primero empezaremos con el principal, el totalitario, que representa la concepción del Estado que sitúa en el fin de sí mismo, en lugar de construir un medio para conseguir sus fines. ¿Qué es lo que quiere decir? Veamos el ejemplo de Hitler. En el gobierno totalitario, el Estado se convierte en algo omnipotente, donde se subordinan a los miembros y manifestaciones de la sociedad. Los gobiernos totalitarios se encuentran el fascismo, el nazismo y el comunismo. Iniciaremos con el fascismo. El fascismo, que es una de las reclamaciones generales en las que se podía embanderar la totalidad de la población, donde cada quien no se decidía a un voto, sino que el presidente era el que se elegía a sí mismo, uno de esos puntos principales. Como presidentes populares del fascismo tenemos a Mussolini. También, por consiguiente, tenemos al nazismo, que era más bien nacionalsocialismo. Este empuntaba también con el fascismo, pero el nazismo era más racista y antisemita, es decir, que recluía a los judíos. Venga para acá. Ponga la mano. Al frente. ¡Qué mal! Y a usted queda estrictamente prohibido que hable aquí de su real juideza. Solamente dedíquese a sus negocios y póngase a hacer sus quehaceres y sus deberes. ¡Vamos! Y por último tenemos al comunismo. Se caracteriza por el control y planificación colectiva de la vida comunitaria. Para terminar, les nombraremos algunos de los gobiernos populares totalitarios. Para el comienzo, en Alemania, su líder Hitler. En Italia, su líder Mussolini.
En Paraguay, Stroessner. En Argentina, Videla. En Rusia, Stalin. En China, Pinochet. En Cuba, Fidel Castro. Y como el impacto que ha causado los gobiernos totalitarios en este siglo XX, pues ahora tenemos nosotros como régimen, gracias a Dios, tenemos un gobierno democrático, donde el pueblo es por el pueblo y para el pueblo, donde los ciudadanos podemos realizar nuestros votos para escoger a nuestros líderes gobernantes. Por eso les voy a nombrar algunos de los países democráticos de hoy en día más vistos, pero hay más. Es Uruguay, tenemos a Estados Unidos, a México, a Bolivia y Cuba. ¿Me tengo que despedir? Esperemos que sea entendible el video y que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado el video y que haya sido entendible. Y que les sirva para su desarrollo académico. Adiós. Sí, Libera con la papaya. No es nada, no se entendería. Vuelta, vuelta. Oh, Ya, yo creo que con eso.